Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y esta mañana vamos a hablar sobre el papel que desempeña la iglesia, hermanos, para esto de las misiones. No estamos inventando algo nuevo al mandar misioneros a las naciones, al mandar familias a las naciones. Está en la palabra del Señor. ¿Cuántos tenemos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Amén, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Padre, gracias esta mañana, Señor. Te damos honra y gloria a ti, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque estamos esta mañana, Señor, convencidos de que tu misericordia nos ha abrazado, Señor. Esta mañana, Señor, mientras predicamos, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor, que seamos receptivos a tu palabra, Señor, que podamos entender, Dios, cuán gran comisión tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Muévanos, Señor, de toda zona de comodidad, de toda zona de confort para hacer tu obra, Señor. Esta mañana, mientras predicamos, Señor, que tu presencia sea entre nosotros, Señor, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, los que están ahí de pie. Como decía, esta mañana vamos a hablar un poco sobre el papel de la iglesia del Señor. ¿Cuántos lavados y comprados con la sangre de Cristo estamos aquí esta mañana? Amén. Entonces, hermano, cuando el apóstol Pedro está hablando, está describiendo quién es la iglesia, está describiéndolo a usted y a mí. Amén. Pongámonos en el papel real de la iglesia, porque la iglesia, hermano, no son cuatro paredes. La iglesia no está constituida por este edificio. La iglesia es un organismo vivo y como organismo vivo debemos de dar vida. Porque un organismo muerto no da vida, hermanos, pero un organismo vivo da vida. Y este año, como mencionaba, Asambleas de Dios está lanzando el proyecto de MM33 y mi esposo en el próximo culto, les adelanto por si quieren estar aquí y compartir y aprender de ese proyecto de Asambleas de Dios, él va a compartir un poco de eso, pero lo que les quiero comentar, hermanos, que hay 6 pilares que están como fundamento de esta visión que Asambleas de Dios tiene. Y cada uno de nosotros está involucrado como iglesia en esos 6 pilares. Y uno de esos pilares son las misiones. Y las misiones, hermanos, siempre quiero y comparto que no son un invento humano, sino que es el corazón de Dios para las naciones. Quiero decirles que en el mes de noviembre hicimos un viaje corto con mi esposo a Ecuador. Estuvimos 20 días en Ecuador. Y estuvimos en la selva. Hermanos, es una experiencia única estar en la selva. Y realmente un misionero, hermano, una persona que ama a Dios, está dispuesto a dejarlo todo y a ir a esos lugares donde nadie quiere ir, hermano. Yo creo que a alguno de nosotros hasta escuchar selva le da un poco de temor y dice, uy, no, hermano, la selva. A otro lugar, ¿verdad? Mándeme a una ciudad cosmopolita, mándeme a una ciudad donde haya luz, agua y de todo, ¿verdad? Porque yo a la selva no quiero ir. Y el Señor nos permitió en esos 20 días que estuvimos con mi esposo ir a la selva. Y quiero pedir a los hermanos de multimedia si ya me van a ayudar con un videíto que quiero compartir. Hermanos, es hermoso saber que aún allá donde está lejísimos,
donde nadie hay acceso, donde no hay luz, donde no hay agua. Y podría contarles tantas experiencias que tuvimos con mi esposo ahí en la selva. Estuvimos 8 días casi en la selva, internados ahí con diferentes hermanos. Hay una iglesia de Dios que alaba a Dios ahí en ese lugar, hermano. Y le damos gloria a Dios porque la salvación no es para algunos, es para todos. Cristo murió por todos nosotros, hermano. Cristo ama al Shuar. Fuimos a la tribu de los Shuar. La tribu de los Shuar, hermanos, se ha caracterizado por ser una tribu muy violenta, una tribu que ellos descabezan a las personas literalmente. Esos son sus asesinatos, ¿verdad? La manera en que ellos actúan. Ellos practican la poligamia, tienen 3, 4 esposas, pero gloria a Dios porque el evangelio está llegando y esa gente está cambiando por el poder de la palabra de Dios y están siendo personas diferentes. Y no sé si ya tienen por ahí el videito, un momentito más. Entonces, hermanos, quiero comentarles que en esa tribu Shuar, aquí están mis hermanos. Ellos son lavados y comprados con la sangre de Cristo, hermanos. No sé si tienen audio. Ellos están adorando en Shuar al Señor. Ella, si ustedes se fijan, ella es la pastora Yamilet. Ella está en medio de los Shuar, tiene 24 años y está ahí haciendo la labor misionera. Ellos están adorando a Dios, hermanos, en su lengua Shuar. Lo único que aprendí a decir en Shuar es Nangandi, que significa gracias. Porque es muy complicado aprender su dialecto, hermanos. Pero ellos, hermanos, mire, cuando estábamos en esos cultos, porque hicimos varios cultos con ellos, cuando estábamos ahí, hermanos, adorando a Dios en una lengua que nosotros no conocíamos, pero sabíamos que la presencia de Dios estaba ahí. Ellos estaban adorando al Dios vivo que adoramos aquí, hermano. Y sabe, hermano, eso me da mucho gozo porque el Señor cumple su palabra. Dice que Él llegará hasta lo último de la tierra. Su evangelio va a ser predicado hasta lo último de la tierra. En esa tribu donde fuimos, solo se puede entrar en avioneta. No hay camino rural. Tuvimos que pasar algunos ríos, subirnos en cayucos. Hermano, fue una experiencia única, pero le agradezco a Dios porque el evangelio está en esos lugares ya. El evangelio está siendo predicado. Cada una de esas personas que usted ve ahí son obreros Shuar que están yendo casi 2, 3 horas de camino para ir a predicar el evangelio a 7 niños en las comunidades. Esos son sus campos blancos. Y yo decía ahí en la selva, cuántas veces nosotros renegamos porque no estamos sirviendo en un grupo, hermanos. Renegamos por tantas cosas que nos pasan y esa gente, hermano, está comprometida porque ha conocido al Señor y porque quiere servirle y porque quiere llevar ese mensaje a otros. Porque ese mensaje que ellos llevan es el mensaje de salvación. Ellos han experimentado, hermano, que han cambiado sus vidas. Ya de 3 esposas pasan a solo tener una. Ya de ser hombres sanguinarios y violentos pasan a ser hombres que aman, que respetan, que cuidan y que están a favor de su comunidad. Y por eso esta mañana, hermanos, el papel de la iglesia es muy importante y quiero enfatizar este versículo que estábamos leyendo, porque la primera parte es lo que usted y yo somos.
Como todos aquí somos lavados y comprados por la sangre de Cristo, usted es real sacerdocio. Leámoslo ahí, hermanos, para que todos lo entendamos. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Son tres cosas importantes que usted y yo debemos saber. Primero, somos un linaje escogido. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, no somos cualquier cosa y siempre lo hemos dicho y no lo decimos por un cliché nada más. Es porque valemos la sangre de Cristo. Cuando Él estaba muriendo en esa cruz, estaba pensando en darnos salvación, que nuestra alma no fuera a la condenación. Porque hay dos caminos, hermano, y todos lo sabemos, pero muchas veces pensamos que esos dos caminos nunca van a llegar a hacer decisión en nuestra vida. Hay dos caminos, pero el camino del Señor nos lleva a una salvación, a vida eterna. Somos el linaje escogido de Dios. La palabra dice que nosotros somos real sacerdocio. Eso significa, hermanos, que usted y yo estamos invitados a ser esos que ministran a otros. Yo le quiero preguntar esta mañana. El año pasado ya pasó, como decimos, pero ¿cuántas personas usted habló del Señor? ¿A cuántas personas usted trajo a la iglesia? ¿A cuántas personas usted llevó a su grupo de expansión? ¿A cuántas personas usted le dio una palabra? ¿A cuántas personas usted oró por ellos y Dios obró sanidad? Porque, hermanos, somos real sacerdocio, tenemos la autoridad de Cristo para hacer la obra del Señor. Uno de los pilares también del MM33 es el avivamiento. Y el avivamiento, hermanos, no solo consiste en hablar lenguas, no solo consiste en sentir la presencia de Dios, en sentirnos llenos, en sentir el fuego. El avivamiento consiste en que usted y yo seamos portadores de su gloria, que no tengamos pena al hablar a otros de Cristo. Muchos alrededor están muriendo sin Dios y sin esperanza, y nosotros tenemos el tesoro en nuestra boca, en nuestras manos. Por eso dice que somos ese real sacerdocio. Hermano, encarguémonos de ministrar a otros con la palabra. Conviértase en un tutor de alguien, conviértase en un padre, en una madre espiritual de alguien. No hay mejor cosa que alguien quiera dar vida a otro. La iglesia, como dije, no es un organismo muerto, hermano. La iglesia está viva porque el Señor está en medio de nosotros. La iglesia está viva porque el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros. Pero, hermanos, hay veces la iglesia parece estar muerta, porque la iglesia muchas veces está acomodada. Si yo esta mañana preguntara, ¿cuántos tenemos problemas? ¿Cuántas tenemos situaciones difíciles? ¿Cuántos estamos enfermos? Creo que aquí todos levantaríamos la mano. Y qué bueno que estamos aquí, porque aquí es donde encontramos palabras, sanidad y todo lo que Dios quiere hacer. Pero Dios de esta mañana nos está retando a ir más allá. El papel de la iglesia no solo es orar por un misionero. El papel de la iglesia no solo es dar una ofrenda a un misionero. El papel de la iglesia es compartir el amor de Dios a todos. El papel de la iglesia es fundamental, hermanos, para esta nación. Mi esposo tiene el privilegio de haber nacido en esta iglesia. Él dice que dormía en las bancas y todo eso, ¿verdad? Entonces él es de los pioneros, pero él me dice, Ingrid, aquí Sacamil era un lugar hostil, era un lugar peligroso. Pero a la medida que la palabra de Dios fue penetrando, empezaron a cambiar todas esas colonias, todos esos apartamentos, todos esos lugares, porque la presencia de Dios trae libertad, porque la presencia de Dios, el evangelio trae libertad, hermanos. Y los misioneros vamos a las naciones no a pasar de vacaciones. Porque hay muchos que dicen, los misioneros a pasar de vacaciones, qué galán, se toman fotos en otro país, qué galán comen otra cosa, qué galán se suben a un avión. Hermanos, hay veces es un precio muy alto que pagar. No se imagina, mucha gente va con niños pequeños. Hay un hermano, hay una familia misionera que creo que ya los conocen.
Ellos van a Oceanía. Ellos recién tienen un bebé de 6 meses, 5 o 6 meses. Y ya están planeando irse a Oceanía, a un lugar, hermanos, donde no hay agua, donde no hay luz eléctrica, es una montaña lejísimos, horas de camino para llegar. Y ellos están pensando, ya me quiero ir para Oceanía, para una isla de esos lugares en Oceanía. Van a ir con un bebé y cualquiera podría decir, están locos. Y realmente estamos locos, hermanos, porque hemos entendido que el mandato del Señor es predicar. Y no podemos negarnos a hacerlo. No podemos decir, no, es que yo quiero ir a tal país donde hay esto, hay lo otro. Donde Dios nos mande, ahí vamos a ir. Ahí vamos a estar. Por eso, hermanos, no nos neguemos a hacer la obra del Señor. No nos neguemos a compartir a Cristo. Propóngase este 2025, no sé si usted es del que anota sus metas, usted no sé si en su casa pone ahí un rotulito o algo para decir, este año me comprometo a esto. Este año, hermano, comprométase a ser portador de la gloria de Dios. Que donde usted llegue, cosas sobrenaturales pasen. Que donde usted llegue, los enfermos se sanen. Porque esa autoridad y ese poder nos lo ha delegado el Señor. No solo al pastor, no solo al líder. Usted dice la palabra que pondremos manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. ¿Sí? Así es que, hermano, tenemos que cumplir la gran comisión. El papel de la iglesia es obedecer el mandato del Señor. El papel de la iglesia no solo es quedarse viendo, qué bonitos los colores de los misioneros, qué bonitos los trajes. No, hermano, va más allá de eso. Porque también dice la palabra que nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Hermanos, hay veces nosotros, para que entendamos este concepto de adquirido por Dios, a usted, hermano, a la mayoría de nosotros nos gustan las cosas buenas, ¿verdad? O no, solo a mí quizás, ¿verdad? Pero cuando uno quiere adquirir algo, cuando uno quiere comprar algo y sabe que es de alto precio, muchas veces tenemos que ahorrar. Y ya cuando ahorramos y tenemos el dinerito para adquirir lo que necesitamos, eso que necesitamos o que compramos lo cuidamos, ¿verdad? Si es una lavadora, la cuidamos. O sea, no sé que usted ha adquirido a alto precio alguna vez en su vida. Quizás algo usted piensa esta mañana, ¿qué he adquirido yo a alto precio? ¿Qué me ha costado a mí? Muchos dicen, a mí me ha costado, hermana, esa casa donde vivo. Me ha costado sacrificio, me ha costado sudor, me ha costado trabajo. Y usted está cuidando su casita y que no se le manchen las paredes y que no esto y no lo otro. ¿Por qué? Porque lo ha adquirido con un alto valor. Ahora quiero decirle que el Señor pagó un alto precio por usted. Dios, hermano, envió a su Hijo, San Juan 3:16. Y el amor de Dios fue tan grande que envió a su único hijo. Y hay veces pensamos, sí, Dios, pues sí, ya sabemos que mandó a Jesús. Ya sabemos que hizo el sacrificio, hermano. Ese sacrificio valió que usted y yo no estuviéramos condenados a una eternidad. Fuimos adquiridos por alto precio. Él tuvo que mandar a su hijo. Él tuvo que sacrificar a lo más amado, que era su Hijo Jesucristo, para que usted y yo estuviéramos aquí, fuéramos llamados pueblos de Dios. Amén. Dele palmas al Señor si es para Él, hermano, porque debemos saber quiénes somos en el Señor. Porque cuando yo entiendo quién soy en el Señor, entonces voy a cumplir la segunda parte de este versículo que está puesta esta mañana ahí en Primera de Pedro 2:9, y quiero que lo lea conmigo. ¿Para qué somos ese pueblo especial? ¿Para qué somos esa nación santa? Bueno, hermanos, ahí dice claramente para qué Dios nos ha puesto: para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por aquellos que un día reconocimos al Señor. Gloria a Dios porque esta mañana estamos sentaditos sabiendo que si morimos hoy vamos para el cielo. Gracias por eso, amén, hermano. Hay veces tenemos temor a la muerte porque no estamos seguros de nuestra salvación.
Pero cuando estamos seguros para dónde vamos, cuando estamos seguros de nuestra identidad en el Señor, cuando estamos seguros, así como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, yo no sé si estar vivo o mejor estar muerto, decía Pablo. Estoy ahí entre un estrecho, no sé qué hacer, porque estar con el Señor va a ser algo glorioso, hermano. Haber terminado y coronar la carrera alabando a Dios y dándole honra a Él va a ser algo glorioso. Pero, hermanos, la palabra dice que Él nos ha puesto no para estar sentados en unas sillitas cómodas con aire acondicionado. Él nos ha puesto para que anunciemos las virtudes, es decir, los favores, las misericordias, lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso tenemos que anunciar, hermano. Mire, hermano, ahí en las naciones hay tanta necesidad de que conozcan a ese Dios vivo. Hay tanta necesidad que conozcan que Dios es un Dios de milagros, que Dios es un Dios de sanidad, que Dios es un Dios que transforma familias, que Dios es un Dios que hace maravillas por medio de su presencia, de su Espíritu Santo. Y hermanos, estamos llamados, el papel de la iglesia es que usted anuncie, que usted diga, vengan y coman y sáciense de ese pan, de esa vida eterna que el Señor nos da. Hermanos, no podemos estar callados. A los discípulos allá en el libro de Hechos, hermanos, cuando ellos estaban ahí en la Hermosa y el Espíritu Santo hizo un milagro, les empezaron a decir los demás, cállate, no digas lo que está pasando. Pero ellos dijeron, no podemos callar lo que Él ha hecho, no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Le pregunto esta mañana, ¿por qué está callado en su trabajo? Le pregunto esta mañana, ¿por qué está callada en su familia? No, hermano, es que yo no le quiero incomodar a mi hijo, a mi vecino. Pues incomódelo porque el Señor viene pronto, hermanos. Incomódelo con el mensaje que a su tiempo va a sembrar, va a cegar. La palabra dice que muchas veces tenemos que sembrar con lágrimas. Muchos de nosotros hemos visto llegar a nuestra familia sembrando con lágrimas, con oraciones, con años de oración. Siempre lo digo, mi papá, tuvimos 10 años que orar por él para su salvación. Y orábamos, pero no dejábamos de creer porque le anunciábamos el mensaje del Señor. La palabra del Señor nunca va a regresar vacía. La palabra del Señor va a producir el efecto para lo cual es enviada. La palabra del Señor va a transformar, hermano. Usted y yo solo somos los encargados de abrir nuestra boca. Usted y yo solo somos los encargados de abrir nuestra boca y compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Es que no evangelizo porque fíjese, hermana, que no me sé los textos bíblicos. Y sabe una cosa, hermano. Si usted come palabra de Dios, quizás en el momento no se le queden los textos bíblicos, pero cuando usted está hablando con una persona, el Espíritu Santo se encarga de recordárselos y empezar a decirlos a esa persona. Y usted dice, no me acordaba de ese texto, nunca me lo aprendí, pero como la palabra es viva y eficaz, entonces salta para bendición a esas personas que usted está ministrando. Pero el problema es que no comemos palabra, el problema es que no nos congregamos, el problema es que no alabamos a Dios. Y entonces, ¿cómo queremos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Hace unos días estaba recordando, yo vivo aquí por ahí, Tuxtepeque, y resulta, hermano, que ahorita están las fiestas patronales, ahí hay bullanga, ahí, hermano. Y estaba recordando, yo fui educada en un colegio solo de monjas. Y justamente un año antes de terminar mi bachillerato, dijeron ahí en el colegio, siempre es así, era así, vamos a abrir el año del noviciado. Si usted quiere ser parte del noviciado, o sea, alistarte para ser monja, usted puede hacerlo. Y yo, hermano, sí, en ese momento sin ningún conocimiento de Dios dije, bueno, yo quiero servirle a Dios. Yo quiero entrar y servirle a Dios, no importa que no me voy a casar, no voy a tener hijos. Y dije un montón de cosas en mi idea, una niña de 14, 15 años. Pero Dios tuvo tanta misericordia, hermanos, que justamente terminando ese año, antes de entrar a mi último año, conocí al Señor.
Y yo me pregunto, ¿estuviera? Amén, gloria a Dios. Sí estoy. De verdad, siempre que recuerdo eso, le digo al Señor, gracias, porque me rescataste de tener una vida en tinieblas. Y muchos de nosotros, si estamos agradecidos realmente, hermanos, de habernos rescatado de esa vida de tinieblas. Si usted se acuerda cómo era antes, quizás era pleitista, quizás era enojón, quizás era gritón, quizás maltrataba a su esposa. ¿Sabe, hermano, que ahí en la tribu de los Shuars es permitido la violencia física contra las mujeres? Y mientras mi esposo estaba predicando un día a ellos, un Shuar se levanta y le dice, yo estoy golpeando a mi esposa, yo estoy maltratándola. Y ahí es donde nosotros tenemos que anunciar quién es el Señor. Y mi esposo le empezó a hablar sobre que la mujer es un vaso frágil y que tiene que cuidarla, que la palabra de Dios dice, y se fue mi esposo por ahí, el Shuar quedó callado y dijo, tiene razón lo que está diciendo. Porque, hermanos, no anunciamos cualquier evangelio, anunciamos esta palabra que tiene poder, anunciamos lo que un día nos transformó, anunciamos el amor de Dios para todos. No importa si has cometido pecados terribles que para nadie o todos te han juzgado, Dios es especialista en esos casos para amar, para perdonar, para recibir ese amor. Las naciones están recibiendo de ese amor por medio de los misioneros. Y esta mañana, hermanos, quiero que nos vayamos con el reto también de que usted esta mañana vaya pensando, ¿a quién le voy a anunciar el evangelio? ¿A quién le voy a compartir la palabra este año? ¿A quién voy a ministrar? Porque no estamos por casualidad donde Dios nos tiene. No estás en casualidad en tu trabajo. No estás por casualidad en tu comunidad. Estamos en nuestros lugares donde Dios nos tiene para hacer luz en medio de las tinieblas. Y que esa gente salga de ahí y que esa gente en el nombre de Jesús se vuelva al Señor y lo conozcan como ese Dios verdadero. Dice la palabra que para que anunciemos sus virtudes, dice Pedro, en otro tiempo éramos tinieblas, en otro tiempo estábamos alejados de Dios, pero ahora somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos la novia, hermano. Somos la novia de Jesucristo. Y el Señor va a venir por una iglesia que esté viva, por una iglesia que esté activa. Hermanos, ¿qué va a pasar cuando delante del Señor nos presentemos? Porque todos nos presentaremos un día delante del Señor. Y daremos cuenta de nuestra vida. Daremos cuenta de lo que hicimos y lo que no hicimos, hermano. Daremos cuenta de lo que no lo hicimos quizás por negligencia, quizás por comodidad, quizás por algo, no lo hicimos. Pero, hermanos, esta mañana Dios, más, hermano, que decir una palabra, hacer misiones en las naciones. Y qué bueno que hay rostros aquí de hermanos misioneros. Qué bueno que estamos esta mañana orando por Ecuador con el 16% de cristianos. Estamos yendo a nuestro proyecto misionero a la parte de la montaña, hermano, donde ese lugar no hay iglesia cristiana. Y usted puede decir, qué increíble, hermano, no hay creyentes ahí. Y usted puede decir, qué increíble, porque aquí estamos tan acostumbrados a ver iglesia en un lado, iglesia en otro. Dios te bendiga en un lado, Dios te bendiga en otro. Pero en las naciones están esperando por cada una de esas familias misioneras. Las naciones están esperando que usted como iglesia se active a buscar a Dios y a empezar a orar por misioneros, a ofrendar y a estar activos en las misiones y en su misión aquí en este país. A pesar de que hay tantas iglesias, hay mucha necesidad del evangelio aún. A pesar de que hay tantas iglesias abiertas, la gente a veces ya no quiere ir a las iglesias porque el pastor me hizo esto, la situación aquí, la situación allá. No, hermanos, nosotros debemos predicar al Cristo vivo y anunciar que Él un día nos salvó, nos lavó con su sangre y que ese sacrificio no lo debemos ver en poco, sino que debemos darle gracias a Dios. Debe darle gracias a Dios esta mañana por su salvación, pero no quedarse ahí, sino que anunciar lo que el Señor te ha dado, hermano.
Te pregunto esta mañana, ¿qué puedes testificar a otros? ¿Qué le puedes decir a otros que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué le puedes decir a tu familia? Dios me salvó, Dios me sanó, Dios me libertó, Dios cambió este problema financiero, Dios hizo un milagro. Hermanos, Dios está interesado en ocuparlo a usted y a mí como instrumentos para su gloria y para su honra. No nos quedemos callados este 2025. Estamos viendo cosas alrededor del mundo y eso dice la palabra que solo es principio de dolores. Nos escandalizamos a ver ciudades ardiendo en llamas, nos escandalizamos al ver cómo el LGTB y toda esa situación de transgénero está avanzando, pero la iglesia, ¿qué estamos haciendo para que esto cambie, para que esto llegue el evangelio a esas personas? ¿Qué estamos haciendo, hermano? Pregúntese esta mañana, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo mi familia? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy anunciando o me estoy quedando callada? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Compartiendo el evangelio o dándome pena ahí que me conozcan que soy la cristiana evangélica del edificio? ¿Qué estoy haciendo yo, hermanos? Porque un día el Señor nos pedirá cuenta de lo que usted y yo hicimos para el reino de Él. Necesidad hay, hermano. Y usted sabe dónde hay necesidad. Así es que esta mañana el papel de la iglesia es reconocer su identidad en Cristo. Si usted sabe quién es en Cristo, quién es Cristo para usted, qué hizo Cristo por usted, quién es Él para usted, usted va a tener el Espíritu Santo que va a decir, hablarle al compañero, hablarle al vecino, hablarle al del bus, hablarle al de tu universidad, hablarle a tu familiar, no importa que sea duro, no importa cuántas veces le has dicho que Jesús le ama, síguele hablando del amor de Dios y sé que Dios va a hacer algo en esa vida. Porque hermanos, estamos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las tinieblas, estábamos destinados a morir sin Cristo, estábamos destinados a una condenación eterna, pero Él nos redimió y no debemos de ver en poco esa redención. Así que esta mañana póngase de pie esta mañana, hermano. Y que no sea un culto más por venir a cumplir un compromiso de venir a las 6 de la mañana porque después me voy a mis labores o me voy a mis cosas cotidianas. De verdad, hermano, propóngase este año a ser diferente, amar las almas, amar y ver a los demás con compasión. Un día el Señor nos vio con compasión a nosotros. Un día nos vio como ovejas dispersas que no teníamos pastor. Un día nos vio que íbamos a la condenación eterna, pero Él, por su misericordia, llegó ahí donde estábamos. Y dice que Él nos sacó del lodo cenagoso. Él nos sacó de lo peor quizás que estábamos, porque le amó, porque quería su salvación.